Ahora, ¿qué pasa cuando las instituciones del Estado no están haciendo su trabajo, no están garantizando nuestros derechos o incluso cuando las están violando? Pues bien, tanto en la Constitución como en las leyes, con el paso del tiempo, lo que hemos ido construyendo es una serie de garantías secundarias. Y cuando hablamos de garantías secundarias, no es otra cosa que cualquier herramienta que nos permita hacer que nuestros derechos se cumplan, ¿no? Quizá la herramienta que tradicionalmente destacamos más, de la que solemos hablar con mayor frecuencia, es el Poder Judicial, ¿no? Una de las características precisamente que tiene el Poder Judicial es que tiene esta función de hacer que nuestros derechos y las obligaciones del Estado se cumplan. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que hay una autoridad que está limitando de manera injustificada nuestro derecho a la libertad de expresión, pues tenemos una serie de recursos judiciales que podemos presentar. ¿Cuál es el instrumento típico del que siempre hablamos en México? Y seguramente ustedes habrán escuchado por todos lados en las noticias, en nuestras discusiones públicas, pues es el juicio de amparo. ¿Y el juicio de amparo para qué sirve? Precisamente para que cualquier persona, cualquier ciudadano que sienta que hay una autoridad que no está cumpliendo con sus obligaciones o que les está violando sus derechos, pueda acudir a los tribunales y se le puedan resolver sus conflictos, ¿no? Evidentemente, la existencia de un poder judicial implica que tenemos que tener una estructura que funcione y que funcione muy bien. Si lo pensamos, los jueces son un poco distintos en el sentido de que no votamos por ellos, ¿no? Si pensamos en estos tres primeros, de los tres poderes que estuvimos hablando, bueno, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo tienen un origen democrático, ¿no? Nosotros vamos a las elecciones y votamos por presidente, por gobernadores, por integrantes de los ayuntamientos. Y también acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes al Congreso de la Unión, es decir, al Senado, a la Cámara de Diputados, y también acudimos para votar en las elecciones locales por los congresistas. En el caso de los poderes judiciales, esto no sucede así. Y la lógica de tener estas instituciones que no responden directamente a los votantes es porque queremos que no estén sujetos a las presiones, al vaivén de la política. Queremos que sean jueces imparciales, con independencia, y que tengan la libertad para analizar los casos concretos, para aplicar la ley y para garantizar este tipo de soluciones. Es por esto que el Poder Judicial tiene que ser independiente, por ejemplo, del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ¿no?, en una ley que restringe nuestra libertad de expresión y que nos dice que no podemos decir cierto tipo de cosas, que no podemos criticar al gobierno, pues bueno, eso claramente sería una ley inconstitucional. Entonces no le podríamos dar al Poder Legislativo, ¿no?, la facultad para resolver sobre su constitucionalidad, porque ahí tendríamos claramente un conflicto de interés. El Poder Legislativo sería juez y parte en ese tipo de controversia. Es por esto que tenemos un Poder Judicial que es independiente, o que aspiramos a que sea independiente, que tiene procedimientos de designación que son diferentes al del Poder Ejecutivo y Legislativo, que si elegimos por voto, ¿no? Y que de alguna manera lo que buscamos es darles estas garantías de independencia para que puedan resolver de manera adecuada estos procedimientos. De nueva cuenta, cuando hablamos de los poderes, la vigilancia por parte de la ciudadanía es fundamental, ¿no? Y de manera particular cuando pensamos, por ejemplo, en la designación de los jueces de más alto rango. En el caso de México serían las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Obviamente el procedimiento de designación se encarga a órganos políticos, y lo que nos ha demostrado la historia es que cuando la ciudadanía no se involucra, es posible que a esas posiciones lleguen personas que no tienen la capacidad, la experiencia o la independencia que se requiere para este tipo de cargos. Pero de nueva cuenta, una de estas garantías secundarias, quizá de la que hablamos más, es precisamente los tribunales y los jueces. Cuando acudimos a un tribunal o cuando acudimos con un juez, cuando sentimos o cuando pensamos o cuando nos es claro que hay una violación a nuestros derechos fundamentales.